En la Barra de Tijuca, Río de Janeiro, la imponente mansión de Fabio era más que un hogar, era un símbolo de poder y pasión. Millonario exitoso y aficionado fanático del Vasco da Gama, vivía en un mundo regido por sus propias reglas y, por supuesto, por su devoción al fútbol. Las paredes de la mansión estaban adornadas con reliquias vascaínas, cada pieza contando una historia de victorias que él consideraba más valiosas que cualquier otro logro. Clara, la empleada de la casa, era lo opuesto a este mundo extravagante. Joven, de origen humilde y con ojos que guardaban una historia de resiliencia, transitaba por los espacios con discreción. Siempre dedicada y amable, parecía invisible en medio de tanto lujo. Pero para Fabio, ella empezaba a brillar de una manera peculiar que no podía ignorar. Una tarde soleada, Pedro, el mejor amigo de Fabio y compañero fiel del estadio, llegó con una novedad. Esta camisa es rara, amigo. Última edición antes del título del 2000, dijo, mostrando con orgullo la pieza histórica. Clara, que llevaba una bandeja con bebidas, se detuvo por un instante al escuchar la conversación. Sus ojos brillaron, pero rápidamente desvió la mirada. La fiesta de esa noche fue un evento aparte. Amigos influyentes y aficionados apasionados se reunieron para celebrar una victoria del Vasco. Clara, como siempre, estaba en los bastidores, pero no pasó desapercibida. Sus movimientos eran calculados, como si estuviera constantemente alerta para evitar cualquier error. Pero en un momento de descuido, dejó caer un pequeño objeto de su bolsillo, un llavero con el emblema del Flamengo. Pedro vio el llavero caer y, al recogerlo, quedó atónito. ¿Sabes lo que significa esto, Clara?, preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Ella balbuceó una respuesta evasiva, pero Pedro, aún más intrigado, decidió guardar el secreto, por ahora. La noche terminó sin que Fabio notara nada, pero Pedro no podía ignorar lo que había visto. La imagen de la empleada tímida portando el símbolo del mayor rival del Vasco era, como mínimo, perturbadora. Mientras tanto, Fabio, sin imaginar nada, comenzaba a preguntarse por qué Clara ocupaba tantos de sus pensamientos últimamente. Los días siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos, en la rutina de Fabio y Clara. Él empezó a buscarla con frecuencia en los espacios comunes de la casa, fingiendo necesitar algo trivial, mientras que Clara, aunque incómoda, no podía evitar el calor de sus miradas. La tensión entre los dos crecía, silenciosa, pero imposible de ignorar. Una mañana, Clara estaba en el jardín regando las plantas cuando Fabio apareció con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. «¿Cuidas estas flores con tanta dedicación, Clara? Creo que nunca he visto el jardín tan bonito». Ella respondió con una sonrisa tímida, evitando su mirada. Sin embargo, ese intercambio de palabras fue suficiente para despertar un sentimiento inédito en ambos, una conexión. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo las luces del malecón, Fabio la invitó a una conversación en la terraza. Habló de su pasión por el Vasco, de las victorias y derrotas que moldearon su vida, mientras Clara lo escuchaba en silencio, admirada. Pero algo en sus ojos indicaba que ella escondía un secreto. El primer contacto sucedió de forma inesperada. Fabio tomó la mano de Clara mientras ella intentaba recoger un vaso que él había derribado intencionalmente. «Eres especial, Clara. Hay algo en ti que no puedo explicar». Sus palabras sonaron sinceras, pero la joven se apartó, temiendo las consecuencias de algo que sabía que estaba prohibido. Días después, Fabio la sorprendió con una invitación inusual. «Quiero que vengas conmigo al partido del Vasco el domingo. Tenemos un lugar en el área VIP». Clara dudó, pero terminó rechazándolo. «Yo, no creo que sea apropiado, señor», dijo, intentando disimular el nerviosismo. Fabio no sabía que su corazón estaba dividido entre el miedo a ser descubierta y el deseo de acercarse a él. La noche siguiente, bajo un cielo estrellado, la tensión finalmente explotó en un beso inesperado. Fabio, lleno de emoción, se acercó a Clara mientras ella ponía la mesa. El gesto fue arrollador,
dejando a Clara en estado de shock. No debería, murmuró ella, pero fue interrumpida por otro beso, aún más apasionado. Semanas después, Clara descubrió que estaba embarazada. La prueba positiva en sus manos trajo sentimientos encontrados, alegría por el bebé y miedo por lo que eso significaría para su relación con Fabio. Reuniendo coraje, decidió contarle. Él recibió la noticia con una sonrisa iluminada y un cálido abrazo. Vamos a enfrentar esto juntos, Clara. Te lo prometo. Pero, en el fondo, Clara sabía que su felicidad estaba amenazada por un secreto que podría destruirlo todo. Fabio no podía contener su felicidad. La noticia del embarazo lo había transformado, llenando sus días de esperanza y planes para el futuro. Comenzó a cuidar aún más de Clara, sorprendiéndola con pequeños gestos de cariño. «Eres la mujer que estaba esperando», Clara, dijo una noche, mientras sostenía su mano. Sin embargo, Clara, a pesar de sonreír, ocultaba un peso en su corazón. Mientras tanto, Pedro no podía ignorar lo que había visto días antes, el llavero del Flamengo. Algo en Clara no cuadraba. Intrigado, decidió investigar discretamente. Pedro buscó en las redes sociales hasta que encontró el perfil de Clara, fotos antiguas en estadios llenos, vistiendo rojo y negro con orgullo. Ahí estaba la confirmación que temía: Clara era una aficionada ferviente del Flamengo. Esa misma noche, durante una cena íntima, Fabio notó que Clara estaba extrañamente callada. Intentó animarla hablando del Vasco, pero algo en su tono la hizo estremecerse. «Sabes, Clara, el fútbol no es solo un deporte. Es mi vida. Mi sangre es blanca y negra», declaró, sin notar el creciente malestar de ella. Horas después, Fabio entró al cuarto de Clara buscando un abrigo que ella había guardado. Al abrir el armario, encontró una pequeña caja en el fondo. Curioso, la abrió y quedó sin palabras. Dentro, había un pañuelo con los colores del Flamengo, boletos antiguos y una foto de Clara abrazando a un grupo de aficionados con una bandera del equipo rival. Clara entró en la habitación y encontró a Fabio sosteniendo los objetos. Su mirada era de incredulidad, casi de traición. «¿Es verdad, Clara, eres aficionada del Flamengo?» Su voz estaba cargada de emoción. Ella dudó, pero sabía que ya no podía ocultarlo más. «Sí, Fabio. Soy aficionada del Flamengo, pero eso nunca ha influido en lo que siento por ti». La explosión de ira fue instantánea. «Me mentiste. Durante todo este tiempo fingiste ser alguien que no eres. ¿Cómo esperas que confíe en ti ahora?» Clara trató de defenderse, pero cada palabra parecía alimentar aún más la furia de Fabio. En el calor de la discusión, Fabio fue a la sala de trofeos y tomó una reliquia que Clara había mantenido escondida, un pequeño trofeo en forma de bandera del Flamengo, regalo de su padre fallecido. En un gesto impulsivo, lo lanzó contra la pared, destruyendo el objeto. Clara cayó de rodillas, llorando. «Eso era de mi padre, Fabio, no tenías derecho». Fabio, aún dominado por la rabia, salió de la sala sin mirar atrás. Clara se quedó sola, sosteniendo los pedazos de la memoria de su padre y preguntándose si ese era el fin de todo. El silencio en la mansión era ensordecedor. Fabio evitaba a Clara a toda costa, y la distancia entre ellos crecía cada día. Clara, por su parte, intentaba continuar con su rutina, pero las miradas de desprecio de Fabio eran imposibles de ignorar. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de frialdad. Una mañana, Clara, aún afectada por el enfrentamiento, decidió intentar una última conversación. «Fabio, necesitamos hablar sobre esto. No podemos permitir que algo tan pequeño destruya lo que construimos». Pero él la interrumpió con una mirada severa. «¿Pequeño? Esto es una traición, Clara. ¿Sabías lo que el Vasco significa para mí? ¿Cómo pudiste ocultar algo tan importante?» Sus palabras eran como dagas, y Clara sintió que ya no había espacio para explicaciones. Aún así, intentó defenderse,
nunca quise ocultarlo, Fabio. Solo tenía miedo de que no me aceptaras. Te amo, y eso es más grande que cualquier rivalidad. Pero para Fabio, su orgullo herido hablaba más fuerte. En un arrebato de ira, Fabio ordenó: quiero que te vayas de mi casa antes del final del día. No puedo convivir con alguien en quien no confío. Sus palabras fueron como un golpe mortal. Clara quedó sin reacción por unos segundos, pero pronto comprendió que él no estaba bromeando. Con el corazón roto, Clara comenzó a empacar sus cosas. Mientras ponía algunas prendas en una vieja maleta, encontró una carta que había comenzado a escribir para Fabio. La carta, nunca terminada, era un testimonio sincero de su amor y de cómo estaba dispuesta a dejar el Flamengo de lado por él. La sostuvo por un momento, pensando si debía entregarla, pero decidió guardarla, creyendo que no haría ninguna diferencia. Horas después, Clara dejó la mansión, llevando solo lo esencial y al bebé que crecía en su vientre. El portón de la casa se cerró detrás de ella, y con él, parecía que una parte de su alma también se quedaba atrás. Mientras caminaba por la calle con lágrimas corriendo por su rostro, Fabio la observaba desde una de las ventanas. A pesar de sentir algo dentro de él rogándole que la llamara de vuelta, permaneció inmóvil, dejando que su orgullo ganara. En la soledad de la calle, Clara lloraba al recordar los momentos felices que habían compartido. Con cada lágrima, se prometía a sí misma que sería fuerte por su hijo, pero no podía evitar sentir que ese había sido el día más difícil de su vida. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un vacío aplastante. Fabio, antes emocionado con la idea de ser padre, ahora se encontraba inmerso en el arrepentimiento. La mansión, que antes vibraba de vida, parecía un lugar desolado. Evitaba hablar de Clara, pero los recuerdos de ella estaban por todas partes. El sonido de su risa, el aroma de su perfume y la imagen de su sonrisa seguían persiguiéndolo. Pedro, siempre directo, decidió intervenir. ¿Perdiste a alguien increíble, Fabio, dejar ir a Clara por el fútbol? Eso es una locura, incluso para ti. Las palabras de Pedro resonaron en la mente de Fabio, provocando una reflexión dolorosa. Comenzó a cuestionarse si su pasión por el Vasco era más importante que el amor que sentía por Clara y por el hijo que estaba por venir. Mientras tanto, Clara enfrentaba desafíos que parecían insuperables. Ahora viviendo en una pequeña casa en una comunidad humilde, luchaba por garantizar lo básico. Las noches eran solitarias, pero su determinación de proteger al bebé la mantenía firme. Aún así, el dolor de haber sido rechazada por alguien a quien amaba profundamente era desgarrador. Un día, Fabio encontró la carta que Clara había escrito, olvidada en el fondo de la habitación que ella ocupaba. Al leerla, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La carta revelaba un amor tan profundo que comprendió cuán egoísta y cruel había sido. Impulsado por una mezcla de culpa y añoranza, Fabio decidió buscarla. Buscó a Pedro, quien lo ayudó a localizar a Clara. Cuando finalmente descubrió dónde estaba, su corazón se apretó al imaginar las condiciones en las que vivía. Era inconcebible que alguien tan importante para él estuviera enfrentando todo aquello sola. Fabio llegó a la casa de Clara una noche lluviosa. Ella, sorprendida, abrió la puerta y quedó inmóvil al verlo. Allí estaba, con el rostro empapado no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas que no podía contener. Clara, perdóname. Fui un idiota, un cobarde, y no merezco tu perdón, pero estoy aquí porque no puedo vivir sin ti. Clara, aún herida, dudó. ¿Por qué ahora, Fabio? Me dejaste sola cuando más te necesitaba, ¿cómo puedo confiar en ti de nuevo? Él cayó de rodillas, sosteniendo sus manos. Sé que me equivoqué, pero no voy a rendirme contigo ni con nuestro hijo. Por favor, dame una oportunidad para arreglar todo. En ese momento, Clara sintió una mezcla de emociones. Las heridas aún estaban abiertas, pero el amor que sentía por Fabio era innegable.
Sin decir una palabra, dejó que él entrara, sabiendo que ese era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Fabio, decidido a reconquistar a Clara, mostró un lado suyo que ella nunca había visto antes, humilde y dispuesto a cambiar. Comenzó a participar en su vida, ayudando con las tareas simples y siendo un apoyo constante mientras ella se preparaba para la llegada del bebé. Clara, aún con cautela, observaba cada gesto de Fabio con cuidado. El amor seguía ahí, pero las heridas necesitaban tiempo para sanar. Sin embargo, Fabio no se daba por vencido. La llevaba a consultas médicas, preparaba comidas sencillas y, sobre todo, estaba presente. El hombre orgulloso e impulsivo daba paso a alguien profundamente transformado. En el baby shower, organizado por Clara en la comunidad donde vivía, Fabio apareció usando una camiseta del Flamengo. El gesto inesperado sorprendió a todos los presentes, incluida Clara. Subió al pequeño escenario improvisado y, sosteniendo el micrófono, dijo: «Hoy entendí que el amor es más grande que cualquier rivalidad. Este gesto es para mostrar que mi familia es lo que importa, no el equipo al que apoyan». Las palabras de Fabio, dichas con emoción genuina, rompieron las últimas barreras que aún separaban a la pareja. Clara no pudo contener las lágrimas y lo abrazó, sintiendo que realmente había cambiado. Los aplausos y gritos de los invitados se mezclaron con risas y lágrimas de emoción. Meses después, nació su hijo, trayendo un brillo renovado a sus vidas. Fabio decidió transformar la mansión en un hogar donde Clara y el bebé fueran su prioridad, dejando atrás los días de orgullo ciego. Al final, Clara hizo un gesto simbólico, se puso una camiseta dividida a la mitad, con los colores del Vasco y del Flamengo. Era un recordatorio de que el amor y el respeto son más grandes que cualquier rivalidad. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció la historia. Además, te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Nos vemos en el próximo video.